trabajo en una carpintería y estuve aspirando toda el acerrín, no sé cómo se llama. Y me lo tragué. Vamos a comenzar. Algo así. Fue de lo que yo hago, pero fue en el celular. Así que tengo como que signos de alergia, pues. Me picaba. ¿Qué te lo pegó en el cerebro? Tenía. Vamos a comenzar. Bienvenidos todos y todas. Gracias por venir. Vamos a comenzar con una oración, si les parece bien. Acompáñenme, por favor. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en este día. Te damos gracias por la libertad que tenemos viviendo en este país, Padre, de poder expresar nuestra fe, de poder buscar, Señor, tu verdad libremente, sin represalias. Gracias también por la vida y por todos los recursos que nos das para poder estar aquí. Señor, queremos que tú hables en nuestras vidas, nos enseñes, nos cimentes, Señor, en ti, y que podamos echar raíces, Señor, en tu palabra y en tu conocimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento con tu luz, con tu espíritu, con tu sabiduría, y ayúdanos, Señor, con las cosas que son difíciles de entender, que a lo mejor a los sabios te las has escondido, Padre, pero a tus hijos, Señor, tú has querido revelarlas. Ayúdanos, Señor, nos sostenemos de tu mano y te rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos y oramos todas las cosas. Amén. Bien, entonces, la semana pasada empezamos esta lección acerca de la oración del creyente. Hablamos hasta cierto punto de la convicción que el creyente tiene acerca de la oración como una herramienta que es básica, pero también como algo que va más allá, como un deber para el cristiano, un deber para el creyente. El que se identifica con Cristo tiene la necesidad de orar, porque hablamos un poquito acerca de que al nosotros practicar la oración somos fortalecidos, somos afirmados, descansamos en la voluntad de Dios. Tocamos un poquito acerca de cómo impacta la oración en muchas áreas de nuestra vida, áreas de nuestro prójimo, peticiones y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces hoy quiero que podamos terminar de ver los ejemplos, y el primero de ellos es la práctica de la oración. Entonces me gustaría que fueran a Santiago capítulo 5 a partir del verso 13. Yo se los voy a leer aquí. Lo medio leímos la semana pasada. Entonces, al practicar la oración, vamos a nosotros ya no solamente especular qué es lo que sucede en nosotros y fuera de nosotros, sino que vamos a ver y vamos a experimentar la realidad o el poder de la herramienta de hacerla nuestra, ¿no? Que es la oración. Santiago capítulo 5 verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Es una pregunta. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Básicamente, en estos pequeños versos nos habla acerca del impacto que tiene orar. El hecho de que una persona, un ser humano, ore. Hablábamos la semana pasada de que la oración es una conversación, pero también puede ser una exposición.
la mayoría de los creyentes en el Dios verdadero practicamos la oración únicamente de un solo lado, es decir, exponemos nuestras quejas, exponemos nuestros sentimientos, exponemos nuestras dificultades en ese entonces a Dios por medio de la oración. Pero también la oración se ve a lo largo de la Biblia como un desarrollo de una conversación, y esta conversación es entre el creyente y Dios. Dios, sabemos, porque ya hemos aprendido un poco acerca de los atributos que Dios tiene, sabemos que Dios es omnipresente, por ende Él escucha y ve todo, en todo lugar, en todo momento. Cuando hablamos acerca de que Dios es omnipresente, también podemos decir que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque puede hacer o no hacer lo que Él quiera, como Él quiera, en su creación y con su creación. Entonces, la oración está ligada en este enfoque que nosotros vamos a estar viendo con la soberanía de Dios y obviamente con la omnipresencia de Dios. Entonces, ¿hay algún lugar donde ustedes crean que Dios no pueda ver y escucharnos? Sinceramente, les pregunto, ¿hay algún lugar o algún momento donde Dios no nos pueda ver ni escuchar? Yo creo que no hay, pues no nos sido muy presente. Hay una... Ni omnisciente. Exacto. Esto ya existía hace como 12 años, pero no sé si recuerdan, creo que fue a finales del año pasado, que hubo un boom en redes de una tripulación pequeña que se sumergió no era un proyecto, era algo más como una cápsula de entretenimiento, por así decirlo. Estaban probando un pequeño submarino y personas muy ricas pagaron para entrar en ese pequeño submarino, bajaron y el reporte menciona que tuvieron dificultades a cierta profundidad y el submarino se despedazó. Creo que se le llama eclosionar, creo. Entonces, y todos los tripulantes, que eran pocos, todos murieron por esa falla. Entonces, yo recuerdo que antes de ese experimento ya existían otros experimentos, por así llamarlos, y ha habido una prueba que hizo el famoso cineasta James Cameron. James Cameron se sumergió a la profundidad ahora sí que más densa que el ser humano ha podido llegar, donde él se introduce en un submarino personal donde solamente entra una persona y se sumerge a una profundidad tal que si él no sale se sigue sumergiendo y el submarino puede, después de ciertos minutos, ser impactado por la presión del mar y ser destruido. Pero él lo que hace en su reporte es decir que esas profundidades son tan recónditas que ningún ser humano había llegado antes y que él tiene la posibilidad de verlo porque el submarino tiene como una especie de espejo de cámaras. Entonces todas esas imágenes que él toma las usa para sus películas y para ciertas cosas que él hace. Pero algo que llama la atención es que las cifras técnicas de la profundidad y de las tomas que él toma, de las tomas que él hace, dicen que la luz no puede llegar a esa profundidad. Entonces todo es oscuro. La luz jamás podría llegar. ¿Por qué? Por la densidad del agua, por la profundidad del espectro de luz, etcétera, etcétera. Entonces, él dice en una de las frases que se tuitearon mucho en ese entonces, es que ni Dios mismo sabe lo que pasa allá abajo. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde si tú no tienes el entrenamiento, por así llamarlo, adecuado, puedes perder la razón, porque la oscuridad es muy densa. La oscuridad es terrible, lo llamo. Entonces, ese sentimiento de que ¿cómo se le llama? Los sentidos no están acostumbrados, causa un pánico y empieza la persona a divagar y puede perder la conciencia
puede enloquecer después de tantos minutos. Por eso no se recomienda estar mucho tiempo ahí. Es lo que pasa igual cuando alguien va al espacio, supuestamente. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, recordé eso y dije, ¿hay algún lugar donde el hombre sea capaz de decir, aquí no llega nadie? No es tierra de Dios, también se dice mucho en las películas de vaqueros. Aquí esta tierra no es de Dios porque no hay ley, no hay quien pueda vivir aquí, en este panorama. Yo les pregunto otra vez, ¿hay algún lugar donde ustedes recuerden haber creído donde Dios no podía verlos ni escucharlos? ¿Hay algún momento donde ustedes digan, es que Dios no puede estar ahí? ¿Por qué? Porque todo se siente como que está mal. Se siente que hay mucha maldad, se siente que hay mucha desesperación. A lo mejor para nosotros es un lugar en el tiempo donde sufrimos algo, o es un lugar donde nosotros sabemos que solamente vive gente mala. Pudiera ser. Hace algunos años decían que en El Salvador era imposible poder vivir de una manera correcta, por el vandalismo, por todo lo que la mafia de la Salvatrucha hacía. Y todos los que iban corroboraban eso. La gente que baja a esas profundidades submarinas corrobora eso. Pero lo que nosotros entendemos al estar aprendiendo acerca del Dios verdadero es que Él puede oír y puede ver en todo lugar, ya sea porque parezca que no hay forma de que alguien pueda vivir ahí, o porque la situación que nosotros estamos viviendo parece que no tiene nada de bueno, sino que todo es malo, todo es terrible. Entonces, a veces nos clavamos mucho con el tema de cierto lugar, y en cierto lugar sí, y en cierto lugar no. Y a veces creemos que es cuando uno pasa por esto sí, pero cuando uno pasa por esto no. Pero hoy quiero recordarles que Dios está en todo tiempo y en todo momento viendo y escuchando todo lo que pasa en este mundo, todo lo que pasa en esta realidad donde usted y yo estamos viviendo. Entonces, practicar la oración nos muestra aquí Santiago que es, si se dan cuenta, cuando uno está enfermo, o cuando uno tiene gozo, o cuando uno está en comunidad. Dice orar los unos por los otros, hablando de la comunidad en Cristo. Y menciona que a través de la oración pueden suceder muchas cosas, desde sanidades, dice aquí, hasta perdón de pecados. Es interesante porque nosotros venimos de una tradición donde se nos enseña que solo ciertas personas son capaces de perdonar pecados. Ahora, cuando nosotros venimos a la fe del Dios verdadero, nos damos cuenta que el único que puede perdonar pecados es Dios mismo, y que no nos cobra por hacer eso, no nos demanda algo por hacer eso, aunque muchas personas son capaces de decir, ¿sabes qué? Dios ya te sanó, pero si tú dices una grosería, vas a volver a enfermar. Porque tenemos todavía como que ciertas creencias, ¿no? Ciertos fetiches donde decimos, oye, sí es cierto, y sí. Y empezamos cuando nosotros, creo que nos pasa a todos, empezamos a conocer más a Dios, como que sentimos que nuestra mente, nuestros pensamientos como que se expanden y dicen, wow, no había visto a Dios en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Y empezamos a ver a Dios en las películas, en las series, en la naturaleza, en nuestro trabajo. Pero cuando empezamos a querer meter a Dios en una caja, por así llamarlo, entonces vamos reduciendo todo eso y dejamos de ver a Dios en todos lados, que es donde Dios está, porque es omnipresente, ¿no? Y entonces empezamos a creer que solamente Dios puede estar aquí y puede moverse aquí. Y eso nos lleva a creer que si estamos acá afuera, pues ahí Dios ya no está. Y precisamente la oración como una herramienta para el cristiano tiene que derribar todo eso, porque Dios está ahí. ¿Me explico? Dios está ahí cuando alguien va a hacer algo sumamente pequeño, como es cumplir sus 8 horas de trabajo, atendiendo al cliente, haciendo una hora física. Como también Dios está ahí cuando estamos en una iglesia, se está predicando la palabra de Dios y el pastor llama a orar.
por alguien, por la comunidad, porque oremos por alguien más o alguien necesitado. ¿Me explico? O sea, necesitamos entender que Dios va a escuchar nuestras oraciones en ese panorama y en este otro panorama, porque la oración del justo, dice el texto, puede mucho, puede hacer mucho, muchas cuestiones como las que ya mencioné. Quiero que puedan ver Lucas 18:1, Primera de Tesalonicenses 5:17 y Efesios 6:18-19. En Lucas 18, ¿qué es lo que se les dice a los discípulos al ser enseñados? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo desmayamos? Los que van al gimnasio. Cuando ya se les acaban las fuerzas. ¿Cuándo desmayamos? Cuando ya no queremos seguir adelante también. ¿Cuándo desmayamos? Cuando nuestra moral es atacada y ¿sabes qué? Nos desarma. Ahí desmayamos. ¿Cuándo más desmayamos? Hay una palabrita esta que está muy de moda, cuando somos desilusionados. ¿Me explico? Hoy en la mañana me dijo en YouTube que Drake Bell sacó una nueva canción que se llama Desenamoraste. Entonces, cuando nosotros somos atentados en nuestra alma o en nuestro corazón, tendemos a desmayar. Yo le puedo decir por testimonio mío que, por ejemplo, yo estoy casado y cuando yo estoy tratando de ser un buen esposo, en este caso, ser un buen esposo, ser un buen compañero, ser un buen ayuda idónea, como lo dice la palabra, pero mi esposa logra hacer algo que a mí no me gusta y me desilusiona, entonces yo desmayo. ¿Por qué? Porque dejo de decir, no, pero ¿para qué hago esto? Si ella ya hizo esto. ¿Me explico? Desmayar no siempre es porque nos imposibilitan las manos o los pies o nos amarran. Desmayar es también cuando aquí hacen algo. Y entonces el evangelista está diciendo que los discípulos fueron enseñados a que debían de orar siempre y no desmayar. Hay cuestiones externas a nosotros que van a venir y nos van a querer decir, ¿sabes qué? No es necesario, no necesitas orar por eso. ¿Por qué? Porque ya la situación ya está perdida. Pero Dios dice, no dejen de orar. ¿Cómo lo refuerzan? Dice 1 Tesalonicenses 5:18, es cortito. ¿Qué es lo que dice? Si ya lo tienen. Salgas a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios que con nosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:17. 18 y 17. 17. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Es oren en todo tiempo. Oren siempre. Oren no importando lo que esté pasando. Y todavía para rematar, Efesios 6:18. Ya se lo sabe de memoria David. ¿Qué dice? Puede que sí, pero no lo dijo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando por ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Entonces, lo que yo trato de apuntar para que veamos estos textos es que el cristiano o el creyente debe perseverar en la oración todo el tiempo y no desmayar. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Hay que desarrollar. ¿A qué se refiere con súplica por todos los santos? Nosotros como evangélicos, a diferencia de los católicos romanos, creemos que la comunidad de los santos es la comunidad de los que Dios redime con su sangre, los santifica, los ha salvado. Toda la comunidad que se refiere a las personas en vida, obvio, que Dios ha salvado, ha santificado, se les llama santos. Pablo, el apóstol, en varias de sus cartas menciona esto. A los santos en Galacia, a los santos en Éfeso, se refiere a esa comunidad. Y súplicas, pues estamos hablando de un sinónimo,
de una petición reverente, es una súplica, ¿no? Entonces, les decía, hablando de estos puntos acerca de perseverar en la oración, nosotros vamos a llegar a algo, a una práctica que es desarrollar la práctica de la oración, como yo le puse aquí, practicando la oración. Entonces, es como el mismo ejercicio. La semana pasada les hacíamos como que esa analogía, donde la oración no solamente se nos enseña en la Biblia, por estos pasajes que ya vimos, a que el cristiano tiene esa cualidad de directamente él y Dios poder pedir, poder acercarse, ¿no? Sino que también el cristiano debe orar. Hay muchas personas que oran, lo dije la semana pasada, y no necesariamente ellos son cristianos, ni se consideran cristianos. Pero todo cristiano debe orar. Y nosotros no apelamos a que, pero es una imposición. No, es porque la oración produce algo interno, espiritual, si le quieres llamar así, en nosotros, que nos hace depender más, acercarnos más, afianzarnos más a Dios. ¿Cuál es el ejemplo más grande que nosotros tenemos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, cuando Jesús, antes de elegir a sus 12 discípulos? La Biblia nos enseña que Él se fue al monte y oró toda la noche. Y cuando Él oró toda la noche, al otro día Él bajó y dice que eligió a 12. ¿Me explico? La más común que nosotros podemos recordar en el texto: cuando Jesús iba a ser entregado, Él fue al huerto del Getsemaní con sus discípulos y les dijo: oye, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oren, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice ahí? Que oró y que entró en una gran angustia, pero Él seguía orando. Estaba muy angustiado, estaba casi catatónico, pero Él seguía orando. A tal grado que el testimonio del evangelista dice que Él lloraba y que Él estaba sudando y que su sudor era tan áspero, era tan fuerte, que parecían como gotas de sangre. Entonces, y aún sintiéndose así, Él seguía orando. ¿Me explico? Entonces, hay testimonio en la Biblia de que Jesús oraba muy de mañana, de que Jesús oraba en la tarde, de que Jesús oraba toda la noche, y aún así Él no, por lo que pasara a su alrededor, no paraba. ¿Me explico? Lo practicaba, lo seguía haciendo. Entonces, los modalistas, como los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos dicen que Dios y Jesús y el Espíritu Santo, bueno, no, ellos no creen eso. Dios y Jesús, por ejemplo, son lo mismo. A ver, tu maestro, si son lo mismo, ¿por qué Jesús oraba? Tan fácil como eso. La dependencia que Jesús tenía sobre Dios, sobre la divinidad, es lo mismo que nosotros debemos imitar. La dependencia en la oración, en esa intimidad. Creo que la semana pasada dijimos el versículo de: pero cuando tú ores, métete en tus aposentos y cierra la puerta. Y en intimidad, Dios te escucha y te recompensa o te responde en público también. Entonces, nosotros seguimos el ejemplo de muchas personas en la Biblia. Hablamos también acerca del rey David la semana pasada, pero creo que el más claro ejemplo de oración es nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, vamos a llegar ahí ahorita, pero para eso quiero que vayamos a la parábola que está en Lucas 11, verso 5. Lucas 11, verso 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso les digo, fíjense: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad
y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, en esta parábola, ¿qué es lo que Jesús les enseña a sus discípulos? A que persistan en oración. Él utiliza una palabra que dice importunidad. Estamos hablando de algo que si nosotros buscamos un sinónimo, vamos a llegar a esa perseveración. Cuando leímos en otro texto que dice, en todo tiempo, orar sin cesar, orar sin desmayar, no desmayen, perseveren en la oración. Ahora les voy a leer algo acerca del autor de este libro. Podemos comenzar a entender el orar sin cesar al mirar la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él mismo hizo esto. Lo vemos levantándose muy temprano, lo vemos orando toda la noche. Esa debió ser una comunión sin fin entre Él y el Padre. El libro de Hebreos nos dice que Él ofreció oraciones y súplicas con lloro y lágrimas. Y eso es un detalle fascinante. Había una intensidad en las oraciones de Jesús que es absolutamente única. Cuando Él oró varias veces, había una gran agonía. A pesar de que encontramos muchos pasajes que relatan que Jesús oraba en diferentes partes del día, nosotros no tenemos a lo mejor toda una biblioteca de oración en la mañana de Jesús, oración en la tarde de Jesús, oración en la noche de Jesús. Muchos tradicionalistas suelen hacer estos rezos o estas oraciones y dicen, ¿sabes qué? Si te vas a levantar a hacer una oración al Sagrado Corazón de Jesús, te tienes que levantar a las 4 de la mañana. Si tú te levantas después de las 4 de la mañana, ya no tienes tanto poder. Si te levantas a las 4:30, pues ya le quitaste poder. Si te levantaste a las 5, pues ya le quitaste poder. Entonces, y hay ciertos panfletos donde tú vas a decir, esto se ora a las 4, esto a las 4:15, esto a las 4:20, esto a las 4:30. Ahora, ¿es algo bueno eso? Poder nosotros decir, ¿sabes qué? Yo te voy a poner aquí una oración buenísima para cuando te levantes temprano. ¿Es algo bueno? Sí, es algo bueno cuando nos sirve a nosotros como una ayuda para poder empezar. ¿Por qué? Porque en la práctica, ¿cómo nosotros podemos hacernos buenos en algo? Tenemos que desarrollarlo y para eso hay que practicar. ¿Me explico? ¿Yo por qué no soy bueno en el fútbol? Porque no tengo el don, pero aparte también porque no lo practiqué. Entonces, una persona, esto causó una pelea muy grande, pero una persona puede nacer con el talento y aún así poder mejorar ese talento, pero otra persona que no tiene ese talento quizás tan marcado, puede llegar a dominar esto practicando. ¿Me explico? Pero es que, por ejemplo, ahí entran, y me ha tocado escuchar a personas muy elocuentes que oran con muchas palabras así como que elocuentes, y las personas que comparten o que están ahí cerca dicen, es que yo no sé orar como él. Y yo creo que a eso no, o sea, no porque digas más o menos palabras o utilices cierto speech, estás realmente orando, o sea, desde tu corazón hacia Dios. Entonces a lo mejor eso, o sea, practicar la oración para volverte mejor, o sea, al final creo que es como el punto de usar mejores o textos y meter ahí palabras que los otros a lo mejor no interpretan correctamente, como que no siento, o sea, de mi perspectiva, la práctica para mejorar eso no va en practicar el decir, sino en el sentir o la razón por la que vas a levantar tu oración. Es interesante desde el punto de vista que lo dices. Nosotros, hablando un poquito la semana pasada, decíamos que era como una herramienta, pero lo que realmente genera en el cristiano la oración es como ese respirar, ese aire que todos necesitamos. ¿Para qué? Para que la vida siga fluyendo en nuestro cuerpo. Entonces, la oración da esa cercanía, da esa intimidad entre el creyente y Dios. Por eso yo mencionaba que era como una conversación. En las relaciones que nosotros podemos ir desarrollando en diferentes etapas de nuestra vida, nos damos cuenta que podemos tener más afinidad con ciertas personas que con otras. ¿Por qué?
porque en la mayoría de las veces es el tiempo que pasamos con esas personas. Y hay personas quizás que no, esta persona no. Y tú puedes trabajar en este cubículo y la otra persona en el que sigue. Y por 10 años, y si no te cae, si no o quieres dar ese paso de establecer una amistad, una relación con esa persona, no va a pasar nada. ¿Me explico? Ahora, no lo quiero llevar tal cual a la oración, pero sí a una relación que nosotros ahora entendemos que a través de Cristo podemos tener con Dios. Porque en la oración, ¿dónde más sería? Donde nosotros como seres humanos podemos desplayarnos con Dios. ¿De qué otra forma sería? Mucha gente dice, no, es que yo escucho alabanzas todo el día y me siento conectado con el Señor. Ok, te sientes conectado con el Señor, qué bueno. Pero, ¿por qué no puedes orar? ¿Por qué no, si no les gusta mucho la palabra, ¿por qué no puedes hablar con Dios? ¿Por qué no puedes tener una conversación con Dios? A eso es donde yo apelo la práctica, ¿sí? Es que, por ejemplo, si lo llevas a lo práctico, es tan fácil como de que, quién conoces a Samuel, porque platicas con esa persona, porque lo conoces, porque te abres con esa persona, no nada más porque compartes ciertas cosas. En este caso, pues si pones de ejemplo la alabanza, no porque compartes ciertas cosas, sino porque realmente te tomas la tarea de conocerlo. Y como lo conoces, pues platicando. Es más, en resumidas cuentas, lo que estamos haciendo ahorita, vamos a terminar este curso. Vas a decir, le invertimos, no sé, 36 horas y aprendimos mucho, sí, ya. ¿Cuál es el detalle? En esta lección la vamos a terminar, pero esta lección no se puede quedar únicamente en datos, en información. No se puede quedar solamente en lo que puse atención, lo que sí me gustó, lo que no me gustó. ¿Por qué? Porque tiene que llevar la parte de la que no podemos huir como cristianos, y es la práctica. ¿Me explico? El cristianismo es una religión inmensa, grandísima, rica, abundante. O sea, estamos hablando de la crème de la crème en religiones, si lo quieren ver así. Pero no engancha por solamente lo teórico, por el testimonio, no te enganchan únicamente por la robustez de sus argumentos, sino que te engancha porque es algo que se vive, es algo experiencial. Cuando nosotros, y vamos a poner el tema del bautismo, el bautismo es un acto que yo hago de fe pública, pero para llegar a ese acto de fe pública, no solamente agarré y dije, ¿sabes qué? Sumérgeme. No, yo lo vi, me hablaron, me interesé, lo leí y digo, esto significa. Lo asimilé primero, ¿no? Por así llamarlo. Lo asimilé en mi conciencia. Y ya después hay otra parte del bautismo que no se queda solamente en mero conocimiento, en un mero argumento, sino que se tiene que vivir, se tiene que practicar. Entonces, ¿qué digo? Ok, ya sé lo que significa, ya sé para qué sirve, ya sé qué tiene que ver conmigo, ya sé qué es lo que Dios dice acerca de esto. Ahora, ¿sabes qué? Lo quiero hacer. Y viene ese lado que es la práctica, lo que nosotros llamamos así simplemente la práctica. La Biblia no le llama práctica, la Biblia le llama obediencia, la Biblia le llama fe. Hay una fe interna en mí y en ti también, pero esa fe espiritualmente, en esos términos, no solamente se queda en mí, sino que la fe viva de Dios produce cosas, produce obras, vaya. Y una de esas cosas es la oración. Cuando yo digo practicar, y lo voy a seguir repitiendo mucho, la práctica es qué tanto yo deseo profundizar en conocer a Dios, en intimar con Dios, en escuchar a Dios. ¿Me explico? En el cristianismo, mucha gente dice que no, pero al menos en nuestra área, en nuestro lado tercermundista, si lo quieren ver así, el cristianismo está dividido en dos segmentos muy fuertes y se están peleando mucho donde tú quieras, en redes,
en lugares de campañas públicas, en conversaciones cuando se juntan así, en convivencias distritales. ¿Cuáles son estos segmentos? Las personas que solamente quieren intelecto y razón y las personas que solo quieren experiencia. ¿Cuál es la diferencia, dirás tú? Si es Dios, si estamos buscando al mismo Dios, se supone, ¿no? Si estamos leyendo el mismo texto, pero hay personas que van a decir, no, es que muéstramelo con las escrituras. Y hay personas que te van a decir, no, porque yo siento de parte de Dios que no se tiene que hacer así. Y entonces uno solamente son extremismos, esto es extremismo, ¿sí? Hay personas que solamente quieren sentir. Oye, hoy me levanté y lloré, pero cuando oré no sentía a Dios. Y están preocupados todo el día. Están preocupados, estaré pecando, pero ¿qué hice? Se supone que, a ver, si no he pecado, no he mirado esto y no he dicho esto. Y la persona con intelecto se puede reír del otro y decirle, ay, qué menso. Si la Biblia dice esto y esto. Pero él en su oración puede ser una persona que, a ver, voy a decir el Padre Nuestro, que estás en el cielo, es bíblico, ya cumplía. ¿Me explico? Ahora, tú y yo no podemos cuestionar la fe, la devoción y el amor que le tiene una persona a Dios, porque eso no se va a ver así como vas a sacar una lupa y este es un falso creyente, este no es cristiano. No podemos hacer eso tan deliberadamente. ¿Me explico? Porque solamente Dios conoce el corazón. Pero sí te voy a decir que de ese lado y de este lado hay fieles creyentes del Señor, hay verdaderos hijos de Dios, hay verdaderos cristianos. ¿Cuál es el detalle? Que no tenemos que ser ni solo de este lado ni solo de aquel lado. Tenemos que estar completos. El medio cristiano le llama cristocéntricos, porque tenemos a Cristo como base y como núcleo. No me vuelvo ni todo esto tiene que ser solamente la Biblia, y nos perdemos un desarrollo histórico del cristianismo y nos perdemos un desarrollo de tradiciones del cristianismo que aportan a nuestra fe. Como tampoco puedo ser, no, a mí no me hagas leer, a mí no me des letra, a mí no me des argumentos, a mí dame poder, a mí dame unción. Tampoco nos podemos quedar ahí. ¿Me explico? Si nosotros leemos el texto, que es el testimonio más fiel que tenemos de nuestros antepasados, nos vamos a dar cuenta que la iglesia de esos primeros días no era ni de allá ni de acá, era completa. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Y la oración es una herramienta que nos va a llevar a ser exactamente iguales. Obviamente hijos de nuestro tiempo. Nosotros ya somos generación TikTok, generación, no sé qué otra red social esté de moda, Threads. Entonces, somos hijos de nuestro tiempo, pero con el mismo Dios, con el mismo Espíritu, con el mismo amor por las Escrituras. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acerca del ejemplo de Jesús? Vamos a Juan 15:7. ¿Qué es lo que dice? Para entrar a la otra parte del tema. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A ver, ¿qué es lo más interesante de esa parte del texto? Pero en pedir, ¿dice qué? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mucha gente se queda solamente con eso. Pero hay que poner una condicionante, dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. ¿Me explico? Entonces ahí vamos entrando como que vamos haciendo más, la síntesis más exacta, ¿no? De lo que queremos decir con practicar la oración. El que permanece en mí, pida todo lo que quiera, le será hecho. Cuando exactamente. Entonces, ahí hay algo que es una obra. Nosotros vamos a estar obrando. Podemos obrar por cuestiones correctas o por cuestiones incorrectas. Si tú me das una cachetada, puede que yo te dé dos. Porque a toda acción, pues, hay una reacción, ¿no? Entonces, cuando empezamos a vivir para el Señor, de la forma como Dios nos ha revelado que podemos vivir en Él y para Él y conocerlo, vamos a dar esa obra, ese fruto. Dice primero de Juan 5:14. Sí.
Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la segunda cita que les voy a dar. Entonces, tenemos estas dos bases que le estamos diciendo pidan. Leímos también la parábola. Está diciendo una persona que está insistente pidiendo, y sabes que por ser insistente se le va a dar. La persona así esté acostada, el amigo dice que se va a levantar y le va a dar a causa de que está importunando. Así lo traduce en español. Ahora, aquí nos está diciendo que sí debemos de pedir. No nos está diciendo no pidan. Está diciendo pidan. Pero si el que permanece en mí y en mis palabras, que pidan y les será hecho. Y el segundo texto que dice, si pedimos, esto sabemos que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, ¿la voluntad de quién? De Dios, será hecho. Entonces ahí ya agarramos más confianza, ¿no? Y decimos, sí se puede. Sí pueden pasar las cosas de parte de Dios, pero no debemos desencantarnos únicamente porque decimos, oye, espérate, pero es que no es cualquier cosa, sino que es de acuerdo a la voluntad del Señor. Y ahí entramos, vamos a empezar a ligar con lo que nosotros ya hemos hablado acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Les vuelvo a preguntar. Tiene control sobre toda su creación. Él puede hacer o no puede hacer lo que Él quiera en su creación y con su creación. ¿Sí? Ahora, en la soberanía de Dios, no sé si esto ya lo he mencionado, en la soberanía de Dios, fíjense que Dios es el Todopoderoso, estamos nosotros. Y usted puede decir, pues, ¿cómo nos vamos a comparar con Dios? Bueno, pero somos parte del plan de Dios. Entonces, cuando ya tenemos esa otra cosa, la soberanía, pero que dentro de esa soberanía está el plan de Dios y nosotros estamos en el plan de Dios, ¿qué cosas pueden pasar? ¿Saben qué va a pasar? Que Dios va a hacer muchas cosas de acuerdo al plan que Él tiene con nosotros, el plan que Él tiene para nosotros. Así, si usted tiene familiares que fueron creyentes en el pasado, ellos también probaron y vieron lo mismo, de que ellos oraban a Dios y Dios contestó ciertas oraciones, así como nosotros o ellos esperaban que las contestara, pero otras no. Otras fueron contestadas con otras cosas. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que Dios es soberano, pero que nosotros estamos en ese plan soberano de Dios. Aquí hay dos cosas. Para el creyente verdadero, como usted, como yo, vamos a buscar lo nuestro. Si decimos que amamos al Señor, que seguimos al Señor, que servimos al Señor Todopoderoso, ¿vamos nosotros a buscar nuestra voluntad o deberíamos de buscar la voluntad del Señor? Como lógica, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Yo le puedo decir como testimonio que yo sé, y no puedo mentir, que en determinados momentos de mi vida he buscado mi voluntad. He buscado hacer lo que yo considero correcto y lo que me beneficia. Pero también sé lo que es estar en un punto donde yo busco lo que Dios quiere, donde yo busco lo que a Dios le parece bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que a veces nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué no la sabemos? Lo más básico de lo básico. Porque no estamos orando, porque no leemos su palabra, porque no estamos en comunión con Él. Exactamente. La comunión con Dios es, o sea, si yo les digo, comunión con Dios, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Qué viene a tu cabeza? Oración. Si yo te digo a ti, ¿tienes comunión con Dios? ¿Qué es lo que viene a tu cabeza? Primero oración, pero también leer su palabra. Si yo te digo a ti, David, comunión con Dios, ¿qué viene a tu cabeza? Si yo te digo a ti, Jenny, ¿tienes comunión con Dios? ¿Qué viene a tu cabeza? Pues sí, es que O sea, imagínense, tenemos eso arraigado porque entendemos que, o sea, la voluntad de Dios no está por sí sola nada más aquí en mi cabeza. Hay algo que nos lleva a conocerla, hay algo que nos lleva a entenderla y asimilarla.
La palabra está ahí para que la conozcamos. Ya lo hemos defendido en las primeras lecciones, la revelación de Dios. A Dios le plació revelarse así, y así es. La Biblia no es un libro que no únicamente o de historia, de geografía, de anatomía, de lo que tú quieras, no. Hay muchas cuestiones ahí que sí apuntan a eso, pero no es de eso. Es la revelación de quién es Dios. Y es la revelación que a Él le ha placido darnos. Punto. ¿Me explico? Si yo quiero ahondar más, si yo le quiero añadir al texto, si yo quiero torcer el texto para que diga lo que yo quiero que diga, ya no estamos siendo fieles. Ya no estamos buscando la verdad de Dios, sino queremos únicamente validar lo que nosotros queremos que diga. Entonces, ese no es el punto, porque el verdadero creyente tiene el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios ya nació de nuevo. El que ya nació de nuevo siente esa necesidad humana y espiritual de buscar a Dios, de reconocer y hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque dice, creo que es el salmista donde dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Fíjate cómo es algo interno, claro. O sea, el cristianismo es algo interno, es algo espiritual, pero también tenemos cosas visibles, tangibles, que nos ayudan en esa espiritualidad. Y una de ellas, como lo estamos viendo, es la oración. Y la oración no va a ser únicamente siempre como, es que yo creo, yo pienso, yo me quejo, yo digo. Porque entre más conozcamos a Dios, nuestra oración también va a cambiar. ¿Sí se dan cuenta? Si en este momento usted empieza a leer todo el libro de Salmos, todo el libro de Salmos, no sé si ya lo leyó alguna vez o no, pero hoy a partir de hoy lo empieza a leer y lo termina de leer de aquí a 7 días. Y si yo le digo, use los salmos para orar, su oración va a ser la misma de la que fue hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque estamos teniendo conocimiento, pero estamos entendiendo la voluntad de Dios en el texto para mí. Hay muchas cosas en los salmos que van a decir, no, pues no me sirve. ¿Por qué? Porque ahí habla de que este cuate dice que no ha confesado sus pecados. Yo ya me confesé en la mañana. Pero va a haber otro punto donde vamos a batallar con eso, porque pasa. En la vida real, en la práctica pasa. Y entonces yo ya leí los salmos y voy a decir, sí es cierto. Sí es cierto, necesito confesar mis pecados. ¿Me explico? Entonces, todo lo que nosotros podemos conocer de la palabra es para nosotros un plus, un sumar a nuestra oración. Pero la palabra no habla de nuestra voluntad. La Biblia no habla de nuestra voluntad. No habla de nuestros planes. La Biblia habla de la voluntad de Dios. La Biblia habla de los planes de Dios. Ojo, vuelvo a decir, todo es Dios, pero dentro del plan de Dios y de la voluntad de Dios estamos nosotros. Y es lo que a veces a muchas personas les desencanta del cristianismo, de la fe. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a sí mismos. Y lo bonito de todo esto es que Dios nos va a dignificar, nos ha dignificado. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. La persona que hoy somos no es la misma que era antes de Cristo. ¿De qué maneras? Me pueden decir un montón. Me van a decir, no, es que yo no pensaba así. Mira, yo no podía pensar más que en estos temas. Mira, yo no podía amar, yo no podía ser sincera, yo no quería hacer esto con la gente, mi prójimo, etc, muchas cosas. ¿Por qué? Porque es algo que se está viviendo, usted lo está viviendo, yo lo estoy viviendo en la práctica. ¿Sí? Estamos aprendiendo y fuera de aquí vamos a practicarlo. Entonces, hablamos del modelo de la oración más conocido, que es Mateo capítulo 6, que es la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Amén. Todas esas partes de la oración del Sermón del Monte son cosas que nosotros podemos usar en nuestra oración como un modelo para practicar, para desarrollar nuestro diálogo. Muchos de nosotros, la primera vez que oramos, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? Teníamos pena de hablarlo.
teníamos pena de decirlo y usábamos esa frase que me dijiste, es que yo no sé orar, yo no encuentro las palabras. Y es que a veces las palabras no solamente van a estar así como de dientes para afuera, se supone que esa conversación, esa oración viene de lo profundo de nuestro ser, o mucha gente lo dice, de nuestro corazón, ¿sí? La Biblia le llama corazón no al cardio que nosotros tenemos, sino el cúmulo, el núcleo de esa persona, de ese ser viviente. A veces cuando leemos corazón en la mente, en la Biblia, decimos, es que es aquí en los sentimientos, pero a veces la Biblia al corazón le llama la mente, y a la mente le llama corazón. ¿Por qué? Porque son cosas que nadie puede ver, que a veces nosotros decimos, Dios me conoce y hasta mejor que yo. ¿Y cómo llegamos a decir eso? Porque sabemos que hay cosas internas que no hemos dicho a nadie más. Pero cuando estamos en comunión con Dios, pareciera que estamos desnudos delante de Dios. Y eso no nos lo va a dar únicamente leer la palabra, nos lo va a dar practicar la oración, practicar esa comunión con Dios. ¿Sí me explico? Entonces el Padre Nuestro es orar directamente a Dios. Estamos hablando de exaltar a Dios, someternos a Él, mirarlo o mirar hacia Él, confesarnos con Él, depender de Él y confiar en Él, el Padre Nuestro. Ahora, metiéndonos en la otra parte no tan bonita. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ok, vamos a orar y vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios dice, será hecho. Pero también hay que aprender por qué cosas se crean obstáculos para no recibir oraciones contestadas. ¿Qué obstáculos pudiéramos tener nosotros? Que no es su voluntad. ¿Qué más? Sí, también de niños, yo lo noto más en los niños y obviamente en algunos a lo mejor creyentes que siguen siendo como niños, está la oración de te pido, y es mucho, te digo, los niños, pero es como te pido por mi mamá, por mi papá, te pido por la escuela, te pido por, y a veces siento que como adultos Sí. quedamos con ese patrón de oración en donde te pido y ahora te pido un carro, te pido una casa, te pido y no agradecemos lo que ya tenemos. Muy bien, me gusta eso. ¿Qué más? ¿Qué otro obstáculo podemos tener? Es que incluso a veces cuando una oración no es contestada, también nos está contestando. A ver, ¿cómo? ¿De qué manera? A ver, desarrollalo. Que incluso una oración que no es contestada, después si estás en comunión con Él, pues realmente te das cuenta que te está contestando al no contestarte. Bueno, creo que no es la pregunta que dijiste, pero lo quise decir. Ok. Puede ser miedo a lo que pueda contestar Dios. Y es un ejemplo de que hay gente que dice, yo te seguiré donde sea, pero tiene miedo de decirlo porque pueden escuchar China, India. Sí, es cierto. También hay es como parte de una prédica que escuché de una pareja en donde dice que la voluntad de Dios, ¿no? Y da un ejemplo, pero es como de que te dice pinta, y entonces tú empiezas a orar diciendo, pero de qué color, pero qué dibujo, pero qué esto, pero qué el otro, y entonces es como de, no escucho su respuesta, pero ya te dio la libertad de pintar lo que quieras con los colores que quieras, nada más que estás aferrado a querer escuchar como respuesta exactamente qué color, y tienes como que te está dando la indicación de solo pinta, y ya, es un ejemplo, pues, pero... Fíjate que gracias por comentarlo, porque yo recuerdo también haber pasado por una temporada así, donde yo quería ser sumamente específico en mi oración, porque había entendido que si yo era sumamente específico en mi oración, iba a recibir lo que estaba pidiendo. Específicas. Exactamente, ¿no? Entonces, pues sonaba muy lógico en mi cabecita. Eso me llevó por muchas cuestiones, pero una de lo que yo aprendí al final de esa temporada de mi vida fue que
yo también debía invertir tiempo en conocer a Dios y no solamente esperar que Dios me conociera a mí, porque yo sabía que, se supone, yo debía entender que Dios me conocía, pero yo no había hecho clic en que yo también debía aumentar en mi conocimiento de cómo es Dios, de quién es Dios. Cuando tú mencionas, si Dios te dice pinta, como en cualquier relación de seres humanos, entre más tiempo pasas con la persona, más lo conoces y obviamente que de mejor manera sabes lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, la típica pregunta que le hace el hombre a la mujer: ¿qué quieres comer? Y la mujer te va a decir: ¿qué quieres? ¿Sí o no? O sea, chistoso, pero o sea, ahora, hay una gran diferencia entre una pareja, hombre y mujer, entre una pareja que se pregunta eso y solamente llevan 3 meses conociéndose, saliendo, viviendo, lo que tú quieras, a un matrimonio que se aman, obviamente, y cuando digo que se aman es porque pues, se invierten tiempo en la relación para conocerse, a un matrimonio, una pareja que lleva 10 años juntos. ¿Cuál es la diferencia? Pues, oye, pues es el conocimiento, es la experiencia que ya has adquirido. Que si la mujer me dice: ¿qué quieres comer? Yo le pregunto y me dice: lo que tú quieras. Pues ya mi abanico no va a ser 1000 opciones. Mi abanico ya van a ser reducido. ¿Me explico? Entonces, si mi abanico ya es más reducido, ojo, todavía por esa experiencia, por ese conocimiento que yo ya tengo de la persona, por esa intimidad que ya hay en la relación, yo aparte de este abanico que tengo, a ver, ¿qué me dijo que hizo hoy? ¿Qué me dijo que comió ayer? ¿Qué me dijo en esta semana que tenía antojo? ¿Me explico? No sé si me estoy dando a entender. O sea, ¿por qué? Porque yo ya estoy trabajando en el conocimiento que tengo gracias a esa relación que tengo. ¿Me entienden? O sea, hay muchas personas que dicen: no, es que no funciona porque todo lo que yo digo está mal y lo que ella hace no es lo que yo quiero. Pero no es porque haya falta de comunicación, sino porque él está solamente concentrado en sí mismo y ella está concentrada en sí misma. Ahora, Dios conmigo o sin mí seguirá siendo Dios. Si yo oro o no oro, fíjense bien lo que digo. Si yo oro o no oro, si yo entro a mi habitación, doblo mis rodillas o no lo hago, en un día, en una semana, en un mes, en un año, no sé cuánto ha sido el tiempo más largo que has pasado sin orar, pero Dios seguirá siendo el mismo, sin cambiar. Y yo no seré el mismo, que yo dependo de Dios. ¿Me explico? Yo conozco o debo conocer mi lugar delante de Dios. Me gusta mucho lo que el pastor dice cada domingo, es parte del eslogan ya de Cabo Church, que dice: bienvenidos a Cabo Church, donde Cristo es el Señor y tú eres alguien. Obviamente suena muy acá, muy... O sea, pero yo lo veo del lado donde una vez lo mencionó en la prédica, donde Dios nos conoce. Dios sabe quién eres, Dios sabe cómo vienes, Dios sabe lo que traemos cargando, de lo que nos queremos deshacer, lo que hemos pasado, y por eso sabemos y podemos decir que Dios nos ama. O sea, es esa cosa íntima, es esa comunión hermosa y cercana, ¿no?, que nosotros tenemos, pero que no podemos llegar ahí de la nada. ¿Por qué? ¿Cuánta gente usted no ha visto? No sé si solamente he sido yo el único, que viene con una gran necesidad de Dios, se mete a la iglesia, escucha el sermón, Dios se mueve en el sermón y Dios se mueve en la oración del llamado al altar y toca la vida de todas las personas, de los que están adentro, de los que están afuera, de los que están al frente, de los que están atrás, y sabemos que Dios ha estado ahí interactuando con nosotros, y esa persona se va libre, feliz, llena. ¿Por qué? Porque Dios te puede llenar de una cosa que el mundo no puede. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa persona se va y solamente se queda con eso. Y más adelante, en unas horas, o en un día, o al siguiente día, o al siguiente día, él no va a buscar a Dios en donde está, en su casa, en su trabajo. Él no va a querer ni procurar esa comunión, esa intimidad con Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos días le quedan de vivir de eso nada más? A veces no son días, son horas. Y el boom de la ansiedad vuelve a explotar. ¿Por qué?
por el pecado, porque vivimos en un mundo caído, tenemos muchas cosas en nuestra contra. Y la única diferencia que nos salva de todo eso es la comunión que tenemos con Dios. Es la comunión que tenemos con el Padre. Es la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Bendita Trinidad. Entonces, esa es la diferencia. De que yo agarro y si me dicen pinta, me voy a decir pinta. Y empieza a pintar. ¿Qué? Solamente tú sabes porque tú tienes esa comunión con Dios, ¿verdad? Y lo bonito que es una comunión, o sea, Él, yo, Él, ustedes, es una comunión. Yo sigo pintando y como yo ya empecé, Dios va a venir y va a decir, no, pon un árbol. No, era un gato. No, se llama Mishka. No, ¿me explico? O sea, es esa interacción que no, eso ya no se los puedo enseñar ni yo ni nadie. ¿Por qué? Porque pueden ser consejos, como está de moda, puede ser un coaching, pero si yo realmente soy fiel a lo que Dios quiere en su plan y lo que apunta en su palabra, es que ustedes lo vivan, no solamente yo. ¿Me explico? Es que el pastor predica para que nos bendiga a nosotros, nos dé una orientación, nos dé como que ese apuntar, ¿no? Esa meta, pero nosotros tenemos que caminar, nosotros tenemos que practicar. ¿Sí me explico? Ese desarrollo, es un desarrollo, como en cualquier tipo de relación. Entonces, Salmo 66, 18, Santiago 4:3, y yo voy a leer Isaías. Salmo 66, 18 y Santiago 4:3. Tengo Santiago. A ver, léelo. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A ver, otra vez, léelo. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es el obstáculo que nosotros podemos tener para que nuestras oraciones sean atendidas? Que nos ponemos primero, que nuestros deleites no es poner primero a Dios. Y hay una gran diferencia entre lo que yo quiero, mi deleite, y el deleite de Dios. ¿A poco no? Hay una gran diferencia. No todo se resume en altruismo. No todo se resume en obras benéficas. ¿No? Hay más. El corazón de cada uno es diferente. Los deseos que sentimos ahorita son diferentes. ¿Me explico? Ya se hizo un TikTok de Marcos Vidal que habla acerca de la alabanza, pero va relacionado. Dice que la alabanza moderna se ve mucho a decir, y yo alabo, y yo hago, y yo pido, y yo esto, y yo, cuando se va a tratar de quién es Dios. Y algo así es con la oración. Es y yo quiero, y yo necesito, y dame, y pido. Cuando en la oración una parte importante es también adorar a Dios, Padre nuestro y adoración. Ahorita también sacaron por lo de estos muñequitos del Inmensamente, que son las emociones, no es Inmensamente, no sé de películas, Intensamente. eso, que son las emociones, que de repente nosotros, cristianos, llegamos y salimos como, no sentí, es que no sentí en la alabanza, pero es que no se trata de, o sea, si tu emoción es tal, pero lo reflejan ahí con estos muñequitos de las emociones, pero no se trata de tus emociones ese día, sino de lo que estás ofreciendo, de lo que se está levantando. No es como de yo creyente llegué y no sentí, yo venía enojado y no cambió mi enojo, yo cambio, o sea, como lo mismo, nos enfocamos en nosotros y no en lo que estamos hablando. Es correcto. Y apelo otra vez al ejemplo de la relación. Si yo me enfoco nada más en mí mismo, me estoy brincando a las trancas. Ya el matrimonio no es lo que es, la relación no es lo que es. ¿Por qué? Porque el norte que tiene el matrimonio es que ya no son uno y uno, sino que ambos son uno solo. ¿Me explico? El creyente ya no busca lo suyo, busca lo del Señor. Está el tema del creyente que se considera como un esclavo. ¿Qué sabemos nosotros de esa relación entre el amo y el esclavo? Que el esclavo hace todo lo que el amo quiere. Nuestra relación con Dios es similar, la Biblia lo relata, pero
Dios no es el amo que todos pudieran conocer, como los de antaño, los actuales. Es diferente, porque el amo que nosotros tenemos nos ama tanto que nos dio a su único hijo. Incluso no nos dice que le llamemos el nombre que nos pide que llamemos Padre. Exacto. Como cualquier amo. Exactamente. Entonces, esas relaciones que nosotros vamos haciendo y encontrando en la palabra, tenemos que vivirlas, porque Dios es de esa manera. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Una de las principales obstáculos para recibir esa oración contestada es que pedimos con malos propósitos. ¿Para qué? Para gastar en mis placeres, dice Santiago. ¿Qué dice Salmo 66, 18? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo hubiese tenido en mi corazón iniquidad, dice, Dios no me hubiera escuchado. Otro obstáculo que nosotros tenemos en nuestras oraciones es la iniquidad en nuestro corazón. Es ese deseo por preferir lo malo. ¿Me explico? Es ese deseo porque yo lo he visto muchas veces en temas muy extremos, lamentablemente, ¿no? Donde sabes que yo amo a Dios, yo vengo a la iglesia y todo, pero préstame dinero. Pero, ¿para qué quieres que préstame dinero? Oye, pero es que Dios es muy bonito, yo quiero servir a Dios, yo voy a lavar el baño, pero préstame dinero. Entonces, hay algo malo en nuestro corazón. Y no queremos soltárselo a Dios y no queremos que Dios lo cambie. Eso es algo que, ¿cómo puedo explicarlo? Es algo que la Biblia lo traduce como la iniquidad en nuestro corazón, pero eso es un obstáculo. ¿Para qué? Para tener ese contacto, esa comunión con Dios a través de la oración y que nuestra oración realmente sea escuchada por Dios. El salmista lo dice de esa manera. Dios no me hubiera escuchado si yo hubiera conservado la iniquidad en mi corazón. ¿Cuántas veces nosotros, imagínense, yo lo veo de esta manera, cuántas veces nosotros oramos en nuestra autopiedad y decimos, no, Señor, pues haz esto, me está yendo de la patada, o me rompieron el corazón, o esto y lo otro, ayúdame, sálvame, sáname y todo, pero al mismo tiempo nosotros tenemos algo en contra de alguien o de algo y sabemos que está mal, pero seguimos orando. ¿Por qué lo hacemos? Porque es como si nosotros le estuviéramos viendo o intentáramos verle la cara de tonto a Dios, porque sabemos que no debería haber iniquidad en nuestro corazón. ¿Me explico? Yo lo hablo de esta manera. Cuando nosotros estamos conscientes de que hay algo malo ahí y que nosotros no queremos soltar, porque está el otro lado. Está el otro lado cuando nosotros estamos haciendo lo malo, pero no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados, etcétera, etcétera. Pero Dios, que es luz, ¿qué pasa cuando Él está? Ilumina y las sombras y lo oculto queda expuesto. Así es lo que hace la palabra de Dios y la comunión con Dios. De que cuando Dios entra, como es luz, expone todo. Y ya nos damos cuenta, oye, no manches, ve cómo es todo. Ve lo que estoy haciendo, ¿me explico? Pero también está el otro lado que menciona el salmista, que nosotros elegimos tener iniquidad en nuestro corazón. Mucha gente a eso le llama falso cristiano o un lobo vestido de oveja. ¿Por qué? ¿Existen ese tipo de personas? Sí existen. ¿Algún día van a dejar de existir? Sí, pues cuando ya el Señor nos lleve a la nueva Jerusalén y ahora sí ya se acabó la hipocresía y ahora sí ya se acabaron los lobos, ya. Pero ahorita existe. Y el tema aquí es que nosotros nos revisemos a nosotros mismos de no tener iniquidad en nuestro corazón para que nuestras oraciones sean escuchadas. Por último, Isaías 59, verso 1 y 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano del Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para oírnos. Eso está mortal. Apunta todavía más incisivamente al tema de la iniquidad y los pecados.
Fíjense cómo empieza bien chulo el pasaje. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que se oculte de vosotros su rostro para no oírnos. Pecados e iniquidad van a causar una división. Es lo contrario. Comunión. Es lo contrario a una intimidad. ¿Por qué? Porque la intimidad es cercanía, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y lo contrario es una división. Y eso, preservar, elegir, querer quedarnos en eso, en la iniquidad y en los pecados, crean esa división. Y esa división, el profeta lo dice así: sus pecados han hecho que se oculte de ustedes su rostro para no oírnos. ¿Se imaginan? El texto bíblico nos dice que en la época del pueblo de Israel antiguo, las iniquidades eran ir en contra de la ley que estrictamente Dios y específicamente Dios les había dado. O sea, díganme ustedes si era fácil o era más difícil. Para mí yo creo que es más fácil. Dios me dijo que hiciera esto y que no hiciera esto, entonces yo lo tengo claro. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Que yo abiertamente hago lo contrario y entonces hay una división entre yo y Dios. Dios ya no me escucha. Dios aparta sus oídos de mí. ¿Me explico? ¿Qué pasa hoy en día? Que también nosotros preferimos el pecado. Vuelvo a repetir lo que mencioné. Preferimos ¿qué? Quedarnos con la iniquidad en nuestro corazón. Quedarnos con, pues yo sé que esto está mal, pero hoy hago todo el 95% bien. Pues algo me tiene que tocar, ¿no? Y estamos equivocados. Estamos reprobados delante de Dios. Y es ahí donde Dios dice, el profeta, sus pecados han hecho que se oculte de vosotros su rostro para no oírnos. O sea que las oraciones completamente obstaculizadas. Es claro, yo creo, ¿no? Es este ejemplo que da el profeta. Hay una forma, ahorita lo mencionaron 2 veces y me da mucho gusto porque creo que es un norte que todos tenemos, ¿no? La oración del Sermón del Monte. Vamos a tomar esta como que herramienta desglosada aquí en un acróstico y ustedes me van a decir si creen que realmente vale la pena o si ya lo hacen así en el ejemplo de practicar la oración. El acróstico es CASA. ¿Qué quiere decir esto? La confesión, la adoración, la súplica y la acción de gracias. Cuando nosotros oramos, tenemos el ejemplo del Sermón del Monte. ¿Qué es lo que hace el Sermón del Monte? Nos ayuda a tener una base, un esqueleto, ¿cómo se le llama también? Una guía para que nosotros podamos desarrollar y saber cómo dentro de esa guía poder elevar nuestra oración, dirigirnos al Señor. Entonces, lo primero de esta fórmula es la confesión. La confesión es admitir a Dios que hemos pecado, ser honestos y humildes, recordando que Él nos conoce y aún así nos ama. La confesión de nuestros pecados. ¿Qué ¿Ustedes creen que esto es necesario cuando oramos, la confesión de pecados? Es más, yo les voy a hacer una pregunta. Cada vez que oran ustedes, ¿sienten la necesidad de confesar sus pecados? Que me quiera responder. A mí me pasaba lo que habías dicho anteriormente, que a veces uno quiere no hablarlo porque pues no sé qué pasaba por mi cabeza, porque pues si no lo hablo pues ya no existe o algo así,
de que me daba vergüenza incluso. Pero en el momento en el que empecé a soltar, digo, pues, es que ¿a quién se lo estoy ocultando? Pues si Él todo lo ve, todo lo sabe, pues incluso, y si yo quiero cambiar, necesito entregárselo completamente, estoy mal, y estoy entendiendo que estoy mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Ayúdame a dejar de hacerlo, ayúdame a dejar de decirlo, porque yo solo no puedo. Pero al principio sí, estaba esa parte de mí que quería ocultárselo. ¿A quién? ¿Quién sabe? Porque a Dios, pues no. La confesión de pecados es, creo yo que en la práctica, cuando estamos acercándonos a Dios, es como que algo muy natural, porque entendemos que Dios es santo, es perfecto y lo conoce todo. Y entonces sabemos que nosotros, para tratar de estar lo más transparentes con Dios, debemos de reconocer que somos pecadores. Inclusive la oración o la confesión de fe lleva a un punto donde pedimos perdón por nuestros pecados a Dios y reconocemos que solamente Él puede perdonarnos, que Él cargó con ellos en la cruz. Pero hoy, en nuestro día a día, sabemos, si somos honestos, que seguimos pecando. De la misma manera que antes de entregar nuestra vida al Señor, yo creo que no. Y si es así, pues hay que examinarnos, ¿no? Pero yo pienso que no, que es menos. ¿Por qué? Porque nuestra concepción de Dios va a crecer entre más lo conozcamos a Él, ¿no? Y hay muchos creyentes que no quieren conocer al Señor, y cuando digo no quieren, es porque no lo hacen. No se esmeran por conocer las Escrituras y tampoco quieren orar. A ellos háblales de escuchar alabanzas, háblales de venir y cantar en la comunión de los santos, háblales de ir a, fíjense lo loco que suena esto, pero pasa. A ellos háblales de ir y entregar comida a los necesitados. Que usted puede decir, oye, pero ¿a poco pueden hacer todo eso y no pueden orar? O sea, hay algo mal, ¿me explico? Hay algo mal que únicamente cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, vamos a poder echar manos a la obra, pero si no la conocemos, está un poco difícil. No digo que Dios no lo pueda hacer, pero creo que está un poco más difícil y se va a alargar más ese tiempo. Entonces, la confesión de pecados es algo sumamente importante que recomiendo que hagamos cuando nosotros practicamos la oración. La segunda cosa es la adoración. La adoración es reflexionar sobre quién es Dios en sí mismo, alabarlo por sus atributos, ya hemos hablado de eso, alabarlo por su majestad y por su regalo. ¿De quién? De Jesucristo, porque Él ha hecho, a través de Él ha hecho todas las cosas y nos ha dado salvación. Entonces la adoración es una parte fundamental, porque realmente lo que buscan nuestros labios o nuestro corazón es decir lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es Dios. Por tercera cosa está la súplica. La súplica en la oración es hacer pedidos específicos, pero también orar primero por otros y en segundo término por mí mismo. ¿Por qué decimos esto? Por los ejemplos que tenemos de oración en la Biblia. No buscamos únicamente lo nuestro, sino que buscamos lo que la voluntad de Dios quiere. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando empezamos con Santiago? ¿Qué decía? Oren unos por otros. Si alguno está enfermo, que vengan y oren. ¿Me explico? Es esa parte de la comunidad que mucha gente desprecia. Yo también en su momento lo desprecié. ¿Sabe por qué? Porque a veces no queremos lidiar con nadie. Si sabemos que no podemos lidiar con nosotros mismos, nos da flojera, nos enojamos y decimos, ¿para qué voy a andar lidiando con otra gente? Por la comunidad, entre paréntesis, la iglesia de Cristo, la comunidad es importante. Nosotros vamos a conocer a Dios de una manera específica, diferente, en la comunión de los santos, en la iglesia, con la iglesia, siendo parte de la iglesia. De la misma manera como solamente vamos a conocer de cierta manera a Dios en la intimidad de nuestros aposentos, orando a Él. ¿Sí me explico?
No es una cosa o es otra. Como el tema que les dije de los cristianos segmentados. No es de que o estoy en la iglesia o estoy en intimidad en mi cuarto. Es ambos. ¿Me explico? Porque hay ciertas cosas que Dios hace, quiere hacer y ha estipulado internamente, individualmente para nosotros, como también hay cosas que Dios va a hacer en la comunión de los santos. Hay una oración colectiva, hay una oración colectiva. ¿Qué es lo que hacemos la mayoría de los domingos? Oramos colectivamente. A lo mejor aquí no practicamos mucho o involucramos siempre a todos para orar unos por otros. Es más como para el llamado al altar, no sé si lo han notado. En el llamado al altar está un grupo de oración donde dicen, ¿sabes qué? Vamos a orar, oremos, hay que orar por todos los que pasen, sean miembros de la comunidad o no, eso también está muy padre, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Que cuando nosotros practicamos esa súplica por las necesidades de los demás, la Biblia lo traduce como las necesidades de nuestros hermanos. ¿Me explico? No solamente mi esposa, mis hijos, mi pareja, no, sino que es la comunidad de nuestros hermanos, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces la súplica tiene que ver con eso. Voy a hacer una pregunta, no me la contesten, reflexionen, respondan en su cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que obviamente te enteraste de una necesidad que había de un miembro de la iglesia y tú oraste por esa necesidad? Eso es no buscar solamente lo mío. ¿Me explico? Y eso es algo que nosotros entendemos del ejemplo de Jesús. La última, cuarta cosa, acción de gracias. ¿Qué significa? Díganme, hay que decirle a Dios qué tan agradecido estamos con Él por todo lo que nos haya dado, aún por las cosas que no nos gustan, porque su acción de gracias nos ayudará a ver sus propósitos. La acción de gracias es estar agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios ya ha hecho en mi vida, que es darme la salvación, es lo más maravilloso que yo pudiera tener. Es lo que hace la diferencia entre quién era y quién soy ahora. ¿Me explico? Entonces, aquí la pregunta es que a pesar de que este acróstico se suena muy bonito, casa, por ejemplo, si me preguntan a mí, mi forma de orar hoy en día no es exactamente 1, 2, 3 y 4, sino que yo pongo, por ejemplo, esto acá arriba. Hay gente que la adoración la pone antes, hay gente que la adoración la pone al final. La pregunta es, ¿realmente creen que esta manera de cómo nosotros podemos ver lo que debiera llevar nuestra oración nos ayuda o no nos ayuda? ¿Fortalece la estructura que nosotros ya tenemos con nuestra oración o no? Fíjese que la semana pasada hablamos de un texto que dice que cuando nosotros no sabemos orar o no sabemos pedir, el Espíritu Santo de Dios nos intercede con gemidos indecibles. Es decir, que si nosotros a veces no queremos orar, el consejo es ora. ¿Cómo? ¿Por qué voy a hacer algo que no siento? Porque nosotros no hacemos cosas porque solamente las sentimos. ¿Sí? Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Es que ya entra la convicción de querer hacer algo, y yo creo que aplica para todo tipo de relación, para el matrimonio, para la amistad, para un deporte, para todo. Cuando no tienes ganas, hazlo. La diferencia está en que nuestra convicción está dada por algo ya visible, que es la Escritura. Por eso conocemos a Dios primeramente por la Escritura. Hay gente que nunca ha leído la Escritura en todos los años que lleva de ser parte de una iglesia, pero siempre ha orado. Qué loco suena eso. Existe. Y a veces oran cada cosa que tú dices, oye, este cuate, ¿quién lo dejó que orar en el micrófono? Porque oyes una sarta de cosas que dices, oye, ¿qué fundamento tiene esto? ¿Me entiendes? Pero es porque pues, no se ha, o no le han enseñado, o él también peca de eso, de que desprecia la... También hay un, pero creo que no es TikTok, pero porque ya no tengo TikTok, solo creo que lo vi en un Face, donde le preguntan, como que una chica está haciendo entrevistas y dice una frase o versículo, el chiste es adivinar, ¿es de la Biblia o no es de la Biblia? Pero hay, o sea, de las personas que va así como que diciéndoles, realmente son creyentes que sí vienen
No, o sea, son como que se escuchó en algún, que Sí. sonó bonito. O se escucha bonito, pues se escucha bien y dices, ay, tiene que estar ahí. Y realmente es cuando dices, pues no Está. conocen la Biblia, o sea, pueden. Hay cantoras que son. ¿Está en la Biblia o es canción de Taylor Swift? ¿Cómo está acá? ¿O es canción de Taylor Swift? Por último, hay un ejemplo que quiero darles. Está en Lucas 22. En resumidas cuentas, ¿no? Lucas 22, verso del 39 al 62. Si quieren, lo leen con detenimiento en su casa. Salió, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que oraba Jesús? Que a pesar de que él quería algo, se sometía a la voluntad de Dios. Y está conectado a lo que hemos leído en Juan y en Primera de Juan, que dice, pidan lo que ustedes quieran, si guardan mis mandamientos, si permanecen en mí. Pidan y se les será hecho. Es lo que dice la palabra, ¿no? Pero también dice, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a que permanecen en mí, de acuerdo a mis palabras. Pero Jesús dice, o sea, Él lo prueba, Él dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios si no la conocemos? Vuelvo y repito. Jesús nos da el ejemplo y dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¡Wow! O sea, eso está heavy. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, lleno de angustias, oraba más y más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo. Les hace justicia el texto. ¿Por qué? Porque dice a causa de la tristeza, ¿no? Dice ahí. Pero Jesús, aunque estaba triste, oró. Y eso es lo que, o sea, nosotros tenemos que perseverar en eso. Porque aún en tristeza, Jesús estaba orando. ¿Quién más estaba triste si él hasta estaba sudando gotas de sangre? Y le dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, mi ejemplo, pues ya, lo más bonito es hablar del Señor Jesús, pero ahí les da la otra parte del ejemplo. Los discípulos no oraron. ¿Qué pasa? Él se levanta, llegan los guardias, Judas entrega al Señor, ¿se acuerdan? Da el beso y todo ese rollo. Y entonces cuando dicen, ¿sabes qué? Venimos por Jesús y nos lo vamos a llevar. ¿Se acuerdan lo que pasa? Que empezaron a quererse rebelar los discípulos y viene Peter y saca la espada y le rebana la oreja al centurión, ¿se acuerdan? ¿Por qué creen que pasa ese? Es un discípulo, es un apóstol de Jesucristo. Se supone que debería ser un ser humano súper espiritual, entregado al Señor. ¿Y por qué pasa eso? Que no. O sea, imagínense la diferencia, ¿me explico? Que él no oró. Pues él no estaba entregando su voluntad a Dios. Así como Jesús lo dijo, pero no sé, ¿sabes qué? Si puedes, pasa en esta copa, pero que no se haga lo que yo te estoy pidiendo, o lo que yo quiero, mejor dicho, que se haga tu voluntad. Pero Pedro ahí, ¿qué está haciendo? Está haciendo su voluntad. ¿Me explico? Él agarra y saca la espada, ¡mocos! Primer strike. Avanzan y se llevan a Jesús, y dice que él lo seguía junto con otro discípulo. Cuando llega a las puertas de donde lo meten a Jesús, ¿se acuerdan lo que pasa? Que una señora sale y dice, este también estaba con él, este también es Galileo, este estaba... ¿Y qué hace Pedro? Lo niega. Lo niega. Vuelvo a repetir lo mismo. Pedro, 3 años con Jesús, comía con Jesús, le enseñó a orar Jesús, el apóstol, y niega al Señor. ¿Qué nos hizo lo que acabamos de leer? Pedro no. Jesús le dijo, oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Segundo strike. ¿Me explico?
Entonces, cuando nosotros, como Pedro, caemos en lo privado, que es en la oración, como el texto, les repito, que dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Cuando nosotros caemos en privado, es entonces cuando después caeremos en público. La oración para nosotros es eso, es esa intimidad, es esa comunión con Dios que va a transformarnos una y otra vez. Y vamos a buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Por qué? Porque va a haber algo en nosotros que va a desear glorificar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Pero si no tenemos esa comunión con Dios, resumido, si no oramos, va a pasar podemos hacer cualquier cosa descabellada que se nos pueda imaginar, viniendo a la iglesia, llamando a los cristianos. ¿Me explico? Peleándonos en Facebook. O sea, podemos hacer y deshacer y decir y que yo esto, y yo creo esto, yo leí esto y tú estás diciendo mentiras, pero la oración es todo eso que ya sabemos, lo que aprendemos, lo llevamos a la práctica y hay un cambio. La obra de Dios empieza a también desarrollar algo más en nosotros y consolida lo que nosotros estamos entendiendo por la palabra, la práctica, pues, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, pues, creo que mi tiempo ha llegado. Hay más cosas, ¿no? Como lo que les mencioné acerca de que Jesús se la pasaba orando. Hay ejemplos cuando Jesús va a elegir a los 12, cuando el apóstol dice que debemos de perseverar en la oración y velar en ella con acción de gracias en Colosenses. Y también está el tema, no sé si lo han leído, del apóstol Pablo, que él dice que oraba porque tenía un aguijón en la carne y que había orado a Dios 3 veces, pero que Dios no se lo había quitado. No sé si ya lo han leído también. Entonces también nos enseñan de que a veces no siempre la oración va a ser lo que nuestra voluntad quiere. Pero si nosotros buscamos la voluntad de Dios y oramos, tratamos de orar de esa manera, Dios será glorificado y nosotros vamos a estar plenos. ¿Me explico? Esa plenitud es inexplicable en términos, a lo mejor, en términos filosóficos, de racionamiento, pero Jesús lo expresa de una manera tan sublime en el punto de decir: Señor, si es posible, pasa en esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Cuando usted y yo lleguemos a entender y a vivir eso, a orar de esa manera, usted se va a sentir sumamente pleno con Dios. Esa cercanía, esa relación va a estar haciéndose cada vez más cercana, más cercana. Y esa es la voluntad de Dios. Acuérdense, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, prosigamos en la oración, perseveremos en la oración y practiquemos la oración. Entre más oremos, será como que un lenguaje tan natural para nosotros el hacerlo. ¿Por qué? Porque estaremos conversando con Dios. Y practiquen todo lo demás. Oren unos por otros. Presenten las necesidades que ustedes conocen de sus hermanos en sus propios tiempos de oración. Y algo que nosotros todavía no podemos entender, pero es el misterio de Dios, algo de eso va a hacer posible que las cosas, de acuerdo a la voluntad de Dios, sucedan. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda que tengan, que quieran expresar? ¿Algún alarido? ¿Qué? ¿Algún qué? Nada. Ok, con esto terminamos la lección número 7. Y bueno, vamos a cerrar con una oración. Valga la... ¿Sí? Cierren sus ojos y acompáñenme. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias por la libertad que tenemos de escudriñar tu palabra,
de hablar, Señor, de ella con nuestros hermanos y en la comunidad que tú nos has puesto. Muchas gracias, Señor. Gracias por el corazón, Padre, nuevo que tú has puesto en cada uno de nosotros, que sabemos, Padre, ahora es sensible a tu voz, es sensible a tu escritura, es sensible, Padre, a ese toque tuyo, que solamente, Padre, aquel que ha nacido de nuevo puede sentir, puede identificar. Gracias por todo, Señor. Hoy te rogamos que nos ayudes, porque en nuestro cansancio, en nuestras preocupaciones y afanes, hemos descuidado quizás esa comunión contigo a través de la oración. Padre, esta noche te rogamos que nos ayudes, porque conoces nuestra debilidad, porque conoces las ataduras que tenemos. Libéranos y ayúdanos, atráenos con cuerdas de amor, como el salmista lo decía. Atráenos a ti, Señor. Líganos a ti, acércanos a ti y permítenos beber, Padre, beber de esa comunión, disfrutar, Señor, de esa comunión íntima que tú nos has dado a través de Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Fortalécenos orando. Ayúdanos con esa compasión por nuestros hermanos, con ese amor por nuestro prójimo a través de la oración. Y haz tu obra en cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos la gloria hoy y siempre, Señor. Ayúdanos al salir de este lugar. Guárdanos, que tu ángel acampe alrededor de nosotros, nos guarde y nos defienda, Señor, Padre, y que la gloria siempre sea tuya. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por venir, muchachos. Y bueno, ahí estamos. La semana que viene, primero Dios, si no viene antes, vamos a ver una lección nueva que es la iglesia, la comunión y la adoración. Si se dan cuenta, como que van agarraditas de la mano, ¿no? Se van así como que mezclando. Y bueno, esperemos que podamos estar aquí. Primero Dios. Así que bueno, pues. All report. Y se rompió una taza. ¿Y cada quien? ¿Es en la Biblia Yo tengo TikTok, pero casi no lo uso. No sé, como ya soy de una generación, yo creo ya que va de salir. No me adapto todavía. Pero lo tengo para subir cosas ahí del trabajo. Bien godín, ¿no? Hace como el Cube. 3 de estudio. Uy, pobrecito, se lo traen ahorita de bajada por todo. Con lo que dijo de que no todos tienen derecho a ser padres.